Muy buenas noches, queridos amigos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso bíblico una vez más. Por la gracia de Dios estamos reunidos, ¿sí? Acá por Google Meet, ¿sí? Junto con un grupo de hermanas, como siempre, transmitiendo los días eh, domingo, martes y jueves. Hoy estamos en el día jueves transmitiendo, grabando, esto está pregrabado, sí, así que estamos transmitiendo día jueves para que ustedes puedan obtener estudios, ¿sí? Estos estudios que venimos compartiendo. Bueno, sean bienvenidos, queridos amigos, y vamos a presentar a nuestro equipo. En esta oportunidad estamos con Gilda, estamos con Eugenia y Silvia. Buenas noches, hermanas. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muy bien, muy bien. Vamos entonces a comenzar, como siempre, arrancamos pidiendo la bendición de Dios, ¿sí? La bendición por medio de la oración. Así que vamos a pedirle a nuestra hermana Silvia que nos dirija en la oración, ¿sí? Por estos estudios. Oremos. Querido y bondadoso Padre y Dios nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, acudimos a tu trono de gracias para agradecerte la vida, la salud y porque nos das la oportunidad de transmitir y estudiar tu palabra. Te ruego el don del Espíritu Santo para todos nosotros, Señor, porque lo necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias, Silvia. Bueno, entonces vamos a hacer este estudio, hacer el repaso del estudio anterior. El estudio que nosotros tenemos, ¿sí? Nos vamos a dirigir ahí al Power. El estudio que nosotros tenemos es el número 18, dice, segunda parte. Es decir, ¿qué significa esto? Nosotros habíamos estudiado la primera parte, dos preguntas del estudio número 18, ¿sí? Es decir, que enseña la Biblia acerca del estilo de vida cristiano. Cuando ya hemos aceptado a Cristo, nos decía ahí que nosotros entramos a una nueva vida, ¿sí? Y esa vida en Cristo Jesús es una etapa que es la santificación, es decir, que nosotros empezamos un proceso de santificación y habíamos desarrollado lo que es la santificación, ¿sí? ¿Por qué hicimos esto? Para que no quede superficialmente, sea bien comprendido el tema, la etapa de lo que es la santificación, ¿sí? Inclusive es tan abundante esto que hay mucho más todavía por explicar. Así que este estudio se llama ¿Qué enseña la Biblia acerca del estilo de vida cristiano? Segunda parte, es decir, vamos a completarlo al estudio básico que nosotros hacíamos. Y en el estudio anterior habíamos visto que la santificación es una obra de Dios, que nosotros no podemos hacer nada para santificarnos, la obra siempre va a ser de Dios. Habíamos visto que la santificación es un fruto, ¿sí? Tenéis como fruto, dice la santificación, lo decía ahí en el libro de Romanos 6, 22, ¿sí? Es decir, es un fruto del Espíritu, es producto de la fe, ¿sí? Viene por la fe. Y luego veíamos que santificación, es decir, es santo, en la palabra, digamos, viene de santo primero, que significa apartado. Es decir, ¿apartado de qué? Apartado del mal, ¿sí? Es decir, nosotros vamos apartándonos del mal, Dios obra para que nosotros nos vamos apartando del mal, ¿sí? Y finalmente habíamos visto, digamos, que la santificación es un producto de la fe, ¿sí? Por eso dice en Habacuc 2:4, decía, el justo vivirá por la fe. Habíamos concluido que la justificación
es por la fe y la santificación también es por la fe. Es decir que no hay mérito en nosotros, no hay gloria para el hombre, sino toda la gloria es para Dios, ¿sí? Bien, vamos entonces a comenzar en dos preguntas también que están adheridas a este estudio, dos preguntas, ¿sí? Y vamos a ver qué nos dice el primer subtítulo y la primera pregunta. El primer subtítulo y la primera pregunta nos dice: nueva vida, ¿sí? Deberes del creyente. Es decir, que aparte de que Dios hace una obra en nosotros, que es el autor de la santificación, es el autor él de la salvación, también nuestro Señor nos da mandatos, ¿sí? Por eso dice acá el subtítulo, deberes del creyente. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer, como el día sábado, no sé si ustedes recuerdan, deberían recordar, o ahí está el estudio sobre el día sábado. Hay deberes que nosotros nos toca. Ahora, que hagamos estos deberes, cuando nosotros tenemos deberes, no hay gloria, no hay galardón para el hombre. Es un deber, es una parte que Dios nos mandó. Y nosotros, como le creemos a Dios y lo hemos aceptado como nuestro Señor, entonces obedecemos a esos deberes, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que dice? La pregunta número 1 dice: ¿qué mandato nos da Dios con respecto al pecado? ¿Sí? Y nos cita en 2 de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 19. Silvia, por favor, ¿podrías leerlo? 2 de Timoteo 2, 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Muy bien, entonces nosotros miren lo que está diciendo, ¿no? Dice que el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, hay un sello de Dios. Conoce el Señor a los que son suyos, ¿sí? A cada hijo de Él que se entrega, Él los conoce a los que son suyos. Él es nuestro pastor. El pastor conoce a sus ovejas. Y acá dice: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Este es el mandato de Dios. Dios nos manda a que nosotros nos apartemos de iniquidad, ¿sí? De todo mal, de toda cuestión que no haga a la fe, ¿sí? Todo lo que no es de fe dice que es pecado. Ahora, resulta que Dios nos da mandatos, Dios nos da su ley, ¿sí? Nosotros habíamos explicado que para poder vivir una vida en armonía a la santa ley de Dios, nosotros, ¿sí? Debíamos pedirle a Dios, a Cristo, la justicia de Él, su justicia, que es obediencia perfecta. La justicia de Cristo es obediencia perfecta a la ley. Entonces, la vida, digamos, del cristiano, la vida nueva, es una vida que tiene que ser en obediencia perfecta a la ley. Ahora, nosotros no podemos brindarle a Dios una obediencia perfecta, ¿sí? Pero por la fe en Cristo Jesús podemos alcanzar esa obediencia perfecta impartida de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora acá viene la cuestión también. Dios nos dice que nosotros tenemos que apartarnos de iniquidad. Pero resulta que el Hijo de Dios, el creyente, aunque ya ha sido perdonado, fue perdonado en los pecados que cometió. Pero el ser humano, el creyente, una vez que ha sido perdonado de uno o dos de los pecados que cometió en su vida, todavía le van afloreciendo rasgos de mal, rasgos de carácter, cuestiones heredadas, adquiridas,
Entonces, el mandato del Señor es que nosotros tenemos que apartarnos de todo mal, ¿sí? Apártese de iniquidad. Y aquí viene el problema del cristiano, porque solo no puede apartarse de iniquidad. Ahí es cuando viene la mano de nuestro Señor, ¿sí? Nos tiende su mano, si nosotros por la fe tomamos la mano de Cristo, entonces Él nos ayuda a salir y nos va dando la victoria, ¿sí? Así es como es este proceso. Por eso es un deber. No hay gloria humana. La gloria siempre va a ser para Cristo. Le pongo un ejemplo. El camino a la santificación es una obra de Dios, ¿sí? Pero nosotros tenemos deberes. Y esos deberes son, por ejemplo, el mandato que nosotros tenemos que apartarnos de iniquidad, ¿sí? ¿Y cómo nos apartamos de iniquidad si nosotros no podemos? Entonces ahí viene el poder de Dios, la mano extendida de Dios, y cuando nosotros pedimos su mano, Él extiende su mano, tomamos su mano y Él nos ayuda a poder subir como si fuera una montaña bien empinada así, y que nosotros tenemos que escalar, ¿sí? Con la mano de nuestro Salvador nosotros vamos a poder apartarnos de todo mal, de toda iniquidad y vencer todo tipo de pecado, ¿sí? Incluso aún de los pensamientos. Bueno, muchos van a decir, pero David, ¿qué estás predicando? Vos estás loco, ¿no? Lamentablemente no estoy loco, hermanos, sino que este es el Evangelio, ¿sí? Y yo tenemos la obligación de transmitir en forma correcta el Evangelio. Entonces Dios viene a buscar un pueblo santo, ¿sí? Y nos da todas las herramientas y todo el poder para poder vencer todo tipo de pecado, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿cuál sería la respuesta a esta primera pregunta? ¿Qué mandato nos da Dios con respecto al pecado? Que tenemos que apartarnos de iniquidad, ¿sí? Bien, esta sería la primera. Acá tenemos otro pasaje que nos ayuda con cuáles son nuestros deberes. Por ejemplo, tenemos en Mateo capítulo 5, el versículo 27 al 30, ¿sí? Vamos a pedirle a la hermana Gilda que nos lea Mateo capítulo 5, 27 al 30. Noten ustedes cómo el Señor nos responsabiliza a nosotros. A ver, Gilda. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Es mejor que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Es mejor que pierdas uno de tus miembros, no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Excelente, muy bien, Gilda. Entonces nosotros, miren acá lo que el Señor Jesucristo, en ejemplo, ¿sí?, de lo que venimos hablando, Él nos dice de uno de los mandamientos: no cometerás adulterio. El adulterio es el mandamiento número 7, ¿sí? El séptimo mandamiento. Bien, entonces Él desarrolla el mandamiento. Dice el Señor, bueno, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, ¿sí? Y Él le da un sentido más agudo al cumplimiento del mandamiento. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, ¿sí?, para codiciarla, es decir, para desearla, ya adulteró con ella en su corazón, ¿sí? Bien, ahora el Señor Jesucristo da una parte práctica aquí, ¿sí? Y nos dice, por tanto, el versículo 29, si tu ojo derecho, es decir, con el ojo que nosotros codiciamos, ¿sí?, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, Él dice, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno.
Y da otro ejemplo. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo nuestro Señor? Él está diciendo que nosotros literalmente tenemos que sacarnos el ojo, que literalmente tenemos que cortarnos la mano. No, no está diciendo eso. Lo que nos está diciendo es que si nosotros tenemos un pecado, estos son ejemplos, ¿no? Si nosotros tenemos un pecado, si nosotros tenemos algo, que un vicio, si tenemos un mal hábito, algo que nos haga pecar continuamente, como ser la codicia, puede ser muchas cosas, ¿sí? Eh, Adulterio, ¿sí? Puede ser cualquier tipo de pecado, ídolos que nosotros podamos tener, que nos aparten de Dios, ¿sí? Cuando Él dice no tendrás dioses ajenos, o hay algo que tal vez con respecto al día sábado, trabajo o tentaciones, y que nosotros sufrimos tentaciones. La vida del creyente cuando recién empieza es muy, muy tirana. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Eh, que al ser principiante, el enemigo de las almas lo ataca inmensamente y puede ser superado. Entonces, por eso que nosotros debemos asentar buenas bases para estos temas. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el Señor acá? El Señor quiere decir que si nosotros tenemos algo, ¿sí?, que nos hace estar continuamente pecando, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que cortar. Como diría alguna frase, cortar de raíz o cortar por lo sano, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo nuestro Señor. Cortar de raíz, cortar por lo sano. Es decir, sacarlo, ¿sí? Por ejemplo, si hay alguien en nuestras vidas que es mala influencia, apartarnos. Si hay alguien que viene y no es de tentación, huir, salir, ¿sí? Entonces, todos estos pequeños detalles prácticos que nos da nuestro Señor son para deberes que nosotros tenemos. No hay virtud y mérito en nosotros. No porque hagamos nosotros eso nos vamos a salvar. No. La salvación es una jurisdicción divina. ¿Sí? Es decir, la obra de justificar y la obra de santificar y la obra de redimir es de Dios. ¿Sí? Ahora, como nosotros le creemos a Dios, pues entonces nosotros obedecemos los mandatos de Dios y hacemos nuestros deberes. ¿Cuáles son nuestros deberes? Apartarnos de iniquidad. Apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Luego dice, si tenemos algún vicio, algún mal heredado, quitarlo, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día los teléfonos son una gran herramienta del enemigo para que nosotros nos apartemos de la fe. Es una gran herramienta en muchas personas, ¿sí? O tal vez hay otras herramientas, ¿sí?, en donde el enemigo utiliza eso para apartar al creyente y finalmente termina siendo vencido, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mandato del Señor? Córtalo, échalo, huye, como el caso, por ejemplo, vamos al caso de José, ¿sí? José, cuando sufrió una tentación, huyó del pecado. Hay un tema que lo vamos a compartir al final, que se llama Huye cual ave a tu monte, ¿sí? Es un himno muy lindo, está extraído también de un salmo. Bien, entonces así complementamos esta pregunta número 1. Ahora sí vamos a avanzar a la pregunta número 2. La pregunta número 2 nos dice: ¿qué consejos nos da Dios para la victoria? ¿Sí?
Y vamos a ir a Santiago, el capítulo 4, el versículo 7. Santiago 4, 7. Silvia, por favor, ¿podrías leernos Santiago 4, 7? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así es. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que someternos a Dios, a nuestro Padre, ¿sí? Cuando nosotros nos sometemos a Él, es decir, depositamos nuestra voluntad, nuestra vida, nuestra mente, ¿sí? Nuestra entrada, nuestra salida, todo entregamos a las manos de Dios, entonces nos sometemos a la voluntad de Dios, ¿sí? Y cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, pues Dios obra, ¿sí? Como decía en el estudio anterior, Dios obra el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y dice, resistid al diablo. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos desarrollar resistencia. Ya había explicado yo en uno de los estudios, habíamos explicado que lo que nosotros necesitamos es resistencia, ¿sí? Dios nos limpia, Dios nos perdona, Dios hace una obra de santificación, pero por ahí nosotros no somos resistentes, ¿sí? Entonces tenemos que desarrollar la resistencia como Cristo la desarrolló, pedir la resistencia de Cristo, ¿sí? Entonces, resistid al diablo. ¿Con qué se resiste al diablo? Con la palabra de Dios, ¿sí? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? Lo que dice el versículo. ¿Qué consejo nos da Dios para la victoria? Someternos a él y resistir al diablo. Y el diablo dice que va a huir de nosotros, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, luego de estas dos preguntas, vamos a pasar, Eugenia, a la pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3 de este estudio? Sí. ¿Cuál es la actitud correcta ante las pruebas? Nos cita Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 13. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta ante las pruebas? ¿Qué nos dice Silvia en Primera de Pedro, el capítulo 4, el versículo 12 y 13? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Excelente, Silvia. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Nos dice que nosotros no tenemos que sorprendernos, ¿sí? Cuando el Hijo de Dios, ese recién nacido, porque es un bebé, ¿sí? Es un bebé en la espiritual, el recién nacido entra a una nueva vida, entonces todo es sorprendente y por ahí empiezan las pruebas, empieza ahí la verdadera prueba, ¿sí? Y muchos se desalientan, pero acá el apóstol Pablo dice que no hay que sorprenderse, no se sorprendan del fuego de la prueba, que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, ¿sí? No, no es extraño la prueba, no hay que sorprenderse, porque es más, nosotros ya deberíamos haber estado preparados, ¿sí? Dice, si no gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Gozarnos, ¿sí? Cuando vengan las pruebas, gozarnos. Ahora, muchos
muchos por ahí malinterpretan, ¿no? Y dicen que tienen X situación y dicen, bueno, estoy siendo probado, ¿sí? Y tal vez a cualquier situación le llaman que están siendo probados. ¿Que está siendo probado qué? ¿Qué es lo que está siendo probado? ¿Cuál es el fuego de la prueba? ¿Cuál es la prueba que estamos siendo probados? Entonces, nosotros tenemos que saber identificar. Hay cosas que nosotros hacemos mal. Por ejemplo, si tenemos problemas económicos, y es porque algo estamos haciendo mal. Entonces, a nuestros problemas económicos, falta de trabajo, pobreza, miseria, decimos, no, estamos siendo probados. Y quizás es algo que nosotros estamos haciendo mal, ¿sí? Por ahí situaciones de enfermedad también, situaciones que nos superan, ¿sí? Pero nosotros tenemos que saber cuál es la prueba. La prueba está en la fe. Si nosotros somos probados en la fe, ahí somos probados, ¿sí? O somos probados, ¿sí?, en la obediencia a los mandamientos. Ahí somos probados. Ahí esa realmente es la prueba, ¿sí? Cuando viene la prueba de que, por ejemplo, nuestro trabajo nos dicen, bueno, tenés que trabajar el sábado, ahí viene la prueba. Cuando viene una prueba de que, por ejemplo, se nos presenta la oportunidad de robar, ¿sí?, ahí viene la prueba. Es decir, la prueba está, somos probados en la ley, en la obediencia a la ley, es decir, esto es en la fe, ¿sí? Y cuando vienen situaciones muy difíciles, somos probados siempre en la fe, ¿sí? ¿Cuánto nos estamos aferrados a nuestro Dios? ¿Sí? Porque toda situación tiene salida. Dios tiene todas las salidas para cualquier situación. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? Nos dice que nosotros tenemos que estar gozosos. Gozosos por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo, ¿sí? Muy bien. Vamos a pasar entonces a la pregunta número 4. ¿Qué nos dice Gilda? La pregunta número 4. ¿Cuál es el indispensable alimento espiritual diario? Y nos cita Deuteronomio capítulo 17, versículo 19. Muy bien. ¿Cuál es el indispensable alimento espiritual diario? Y de esto se trata el estudio, ¿sí? Acá vamos a avanzar un poquito rápido. ¿Qué nos dice María Eugenia? Deuteronomio capítulo 17, el versículo 19. Sí. Lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estos estatutos, y poniéndolos por obra. Exactamente. ¿Qué está hablando acá? De la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué nos dice de la palabra de Dios? Que nosotros tenemos que tenerla y leerla todos los días de nuestra vida. Si ustedes piensan que vivir la vida del cristiano es alimentarse una vez a la semana, o que esporádicamente leamos un texto de la Biblia, ¿sí?, estamos equivocados. La palabra de Dios es nuestro pan espiritual, ¿sí? Entonces nosotros nos alimentamos con el pan espiritual. Si nosotros no comemos el pan espiritual, vamos a morir espiritualmente. Y ahí el enemigo va a matar la fe, ¿sí? Cuando el enemigo mata la fe, gana victorias, gana vidas, ¿sí? Y nosotros nos perdemos. Entonces, es muy importante alimentarnos diariamente de la palabra de Dios. Dice una cita de un libro inspirado, sí, del profeta. Dice que solamente aquellos que hayan estudiado diligentemente las Escrituras
son los que podrán subsistir en el tiempo de la prueba y en el tiempo del fin, ¿sí? Es decir, que por nosotros mismos debemos estudiar la palabra, ¿sí? Como nos decía acá el versículo, que debemos leerla todos los días de nuestra vida, para que aprendamos a temer a Jehová, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el indispensable alimento espiritual diario? El alimentarnos con la palabra de Dios, ¿sí? Muy bien, alimentarnos todos los días con la palabra de Dios. Y para esto hay un sistema de estudio que nosotros tenemos, que se llama Escuela Sabática. La Escuela Sabática es una guía de estudio de la Biblia para hacer un hábito de estudiar todos los días la palabra de Dios. Y todos los días, todas las semanas, aborda temas bíblicos, ¿sí? Todas las semanas se cambian los temas. Entonces, nosotros hacemos la costumbre, el hábito de estudiar la palabra de Dios todos los días, ¿sí? La escuela sabática viene en folletos, o también podemos descargarla por la aplicación de Play Store, ¿sí? Podemos descargar la aplicación de escuela sabática y ahí cada día nosotros tenemos para leer guías para leer la Biblia por temas todos los días y todas las semanas, y esto se renueva cada 3 meses. Bueno, en otro momento vamos a explicar un poquito más de esto, ¿no? Muy bien, vamos entonces a pasar a la pregunta número 5. ¿Qué nos dice la pregunta número 5, Gilda? ¿Cómo establecemos comunión con Dios? Nos cita Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Muy bien, ¿cómo establecemos comunión con Dios? ¿Sí? ¿Qué nos dice Eugenia? Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 7. Sí. El fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Exactamente. Es decir, que la vida del cristiano es una vida de oración. Alimentarse cada día con la palabra de Dios y orar. En eso radicaba el éxito de la vida de Cristo. Él, si fue alguien que oró, fue Jesús. Él oró más que cualquier otro creyente acá en la tierra, ¿sí? Él nos dio ejemplos de ser un hijo de Dios de oración. Entonces dice el apóstol Pedro que el fin de todas las cosas se acerca, ¿sí? Sed pues sobrios y velad en oración, ¿sí? Velar, es decir, estar despiertos en oración, velando, ¿sí? A cada situación, a cada paso, a cada problema, nosotros tenemos que estar orando, ¿sí? Hacer el hábito de la oración. Muy bien, entonces, ¿cómo establecemos comunión con Dios? Por medio de la oración. Esto ya lo habíamos desarrollado, es parte de los primeros estudios, ¿sí? La importancia de la oración, ¿sí? Bien. Vamos entonces a pasar a la pregunta número 6. ¿Qué nos dice Eugenia la pregunta número 6? ¿Qué día es dedicado a la adoración a Dios? Nos cita Isaías, capítulo 58, versículos 13 y 14. Muy bien. ¿Qué día es dedicado a la adoración a Dios? ¿Sí? ¿Qué nos dice Silvia? Isaías 58, 12 al 14. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres el día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras,
Entonces te deleitarás en Jehová. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Excelente. Entonces, nosotros acá tenemos, noten ustedes que este estudio, si es como un estudio intermedio, ¿sí? Intermedio, y es un repaso de todo lo que nosotros ya habíamos visto, ¿sí? Nosotros ya habíamos estudiado sobre la palabra de Dios, habíamos estudiado sobre la oración. Ahora nos dice qué día, la vida de adoración, es decir, que nuestra vida al haber sido perdonados por Dios, al haber sido limpiados, ¿sí? Al gozar de una nueva vida, nuestra vida debe ser una vida de adoración por gratitud a nuestro Dios y a Cristo, ¿sí? Entonces, el estudio nos recuerda que el día que Dios ha señalado para adorarle es el día sábado, ¿sí? Y si nosotros en el día sábado obedecemos y guardamos, como ya mencionamos en la primera parte de este estudio, el sábado es una herramienta de Dios para la santificación nuestra, ¿sí? Es una herramienta para que cada día nosotros vamos, cada sábado, vamos creciendo, estábamos degradados, vamos gradualmente recuperándonos. Y entonces, acá dice el versículo que, en el versículo 12 dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar, ¿sí? Reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Qué significa esto? Que estamos reconstruyendo lo que el enemigo de las almas ha destruido. Entonces ahora nosotros estamos restaurando las calzadas, el camino que Dios nos había trazado de un principio, ¿sí? Y que el enemigo de las almas fue destruyendo, fue ocultando, ¿sí? Vamos a reparar los portillos, ¿sí? Es decir, los muros de los cimientos, eso es lo que significa, y volvemos a esos cimientos que Dios puso, ¿sí? Esa institución que Dios puso desde el principio, como habíamos estudiado, que es el día sábado, ¿sí? El día sábado es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, es el sello de Dios, es el medio para santificar a sus hijos. Hay una bendición en adorarlo a Dios en el día sábado. Entonces, cuando el creyente realmente cree a Dios y le ama, obedece el mandamiento porque es un mandamiento para Dios, ¿sí? 4 mandamientos para Dios, 6 mandamientos para el hombre. Y este cuarto mandamiento es un mandamiento de adoración. Hay 2 mandamientos que son de adoración. El segundo mandamiento, que es no adorar imágenes, y el cuarto mandamiento, ¿sí? Y qué casualidad que el enemigo quitó de la ley original, estos 2 mandamientos. El adorar imágenes, por eso es que hay mucha idolatría en el mundo, en religiones que no son cristianas sino son paganas y adoran imágenes, estatuas. Entonces, porque ignoran de la originalidad y la vigencia de la ley. Y el día sábado, ¿sí? En el día sábado es el verdadero día de adoración a Dios, ¿sí? Que en un futuro el enemigo va a establecer un día falso de adoración, que es el día domingo, que en realidad ya está instituido en las falsas religiones cristianas, ¿sí? Pero bueno, el pueblo verdadero de Dios restaura las verdades y dice que si nosotros retrajéramos del día sábado el pie de hacer nuestra voluntad y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, lo veneráramos, no andando en nuestros propios caminos, ni buscando nuestra voluntad, ni ahora hablando nuestras propias palabras,
entonces vamos a deleitarnos en Jehová. Y Él nos hará subir por las alturas de la tierra y nos dará a comer de la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces, el día instituido por nuestro Salvador es el día sábado. En ese día hay que adorarlo a Cristo Jesús. Y esto es por la fe, obediencia por la fe. Muy bien, vamos entonces a pasar a la pregunta número 7. ¿Qué nos dice la pregunta número 7, Gilda? ¿En qué lugar se presta la adoración a Dios? Y nos cita Lucas capítulo 4, versículo 16. Muy bien. Lucas 4:16. ¿En qué lugar se presta la adoración a Dios? ¿Qué nos dice Eugenia? Lucas el capítulo 4, el versículo 16. Sí, vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos en la vida de Cristo, ¿sí?, que Él, ¿qué es lo que hacía los sábados? ¿Sí? Dice que Él fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Así como nuestro Señor guardó el cuarto mandamiento, pues entonces nosotros seguimos los pasos de Cristo, ¿sí? Él honró la ley de Dios, magnificó la ley de Dios, obedeció en obediencia perfecta a la ley de Dios en el día de sábado, ¿sí? Una verdad que está siendo restaurada, ¿sí?, por los hijos de Dios actualmente, desde hace bastantes años, ¿sí?, y que va a triunfar, va a triunfar. Entonces, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, el día en que se presta adoración a Dios es el día sábado, ¿sí? Y es en la sinagoga. ¿Qué es lo que es la sinagoga? En ese tiempo era la iglesia de entonces. Ahora nosotros tenemos la iglesia, ¿sí?, la congregación de todos los creyentes, y ahí vamos a adorar a Dios. Entonces, ¿en qué lugar se presta la adoración a Dios? En la iglesia, ¿sí? Muy bien. Vamos, Eugenia, con la pregunta número 8. ¿Qué nos dice la pregunta número 8, Eugenia? Sí. ¿Qué misión trascendental nos confió Dios? Sí, entonces, ¿qué misión trascendental nos confió Dios? Nos cita Mateo capítulo 24, versículos 14, 28 y 19. Muy bien. Silvia, por favor, ¿nos podrías leer Mateo, el capítulo 24? 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y Mateo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces acá nosotros tenemos, ¿sí?, la vida de testimonio cristiano, ¿sí? Y nos dice qué misión trascendental nos confió Dios. Y nos cita el Evangelio de Mateo 24:14, que esto es una profecía, ¿sí? Es el sermón apocalíptico de Cristo, en donde nos dice que será predicado este Evangelio del reino, ¿sí? Ahora, noten ustedes que todo el mundo se dice cristiano. Todo el mundo dice conocer a Cristo y dice creer en Dios, ¿sí? Pero Jesucristo nos da una de las señales que
que van a preceder a la segunda venida de Cristo, en donde que va a ser predicado este evangelio del reino, ¿sí?, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es este evangelio del reino? Y el evangelio eterno, el evangelio en donde Cristo magnificó la justicia de Dios, que es su ley, ¿sí?, derramó su sangre para pagar esa ley quebrantada, exaltó la ley, ¿sí?, y mediante ese pago nos ofrece el perdón de los pecados y también nos ofrece una vida en obediencia perfecta a la ley de Dios. Es decir, recordemos que la ley demanda la sangre del pecador y una vez satisfecha demanda obediencia perfecta, y esa obediencia perfecta solo la encontramos en Cristo Jesús. Entonces ese evangelio va a ser predicado en todo el mundo para testimonios a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, ¿sí? Y luego en Mateo capítulo 28, 19, el mandato que Dios nos da, que ya lo habíamos desarrollado, que nosotros tenemos que hacer discípulos, es decir, discípulos disciplina, es decir, que tenemos que enseñarle todo lo que Dios nos ha enseñado a nosotros, y tenemos que enseñarle a que tengan una disciplina. ¿Cuál es esa disciplina? Y la disciplina espiritual. ¿En qué consiste la disciplina espiritual? Consiste, para que nosotros tengamos una permanencia y un crecimiento, en estudiar la palabra de Dios cada día, alimentarnos espiritualmente cada día, orar cada día y también testificar. En esto está el éxito del cristiano para permanecer. Si nosotros no estudiamos la Biblia y queremos predicar, no tenemos nada para ofrecer. Si nosotros estudiamos la Biblia y queremos predicar y no oramos, no tenemos poder. Si nosotros queremos predicar y oramos, pero no estudiamos la Biblia, no tenemos nada para ofrecer. Entonces, esto es un complemento. Orar, alimentarse de la palabra de Dios, y el Espíritu nos va a guiar para que nosotros prediquemos el Evangelio final, capacitarnos para que prediquemos el mensaje de buenas nuevas, ¿sí? Entonces es muy importante la testificación, ¿sí? La actividad, estar activos en Cristo, ¿sí? Un verdadero creyente, el que realmente le cree al Señor, testifica de las grandes cosas que Dios ha hecho en su vida. Muy bien. Entonces, ¿qué misión trascendental nos confió Dios? La predicación del Evangelio, ¿sí? No se la dio a los ángeles, nos la dio a sus hijos. ¿Para qué? Para que nosotros logremos crecer como Él era, como Él hacía, ¿sí? Muy bien. Pasamos entonces a la pregunta número 9, ¿sí? ¿Qué nos dice la pregunta número 9, Gilda? ¿Qué preparación esencial debemos poseer? Y nos cita Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Eugenia, por favor, ¿qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15? Sí, al contrario, santificad al Señor, a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Exactamente. Entonces, ¿qué preparación esencial debemos poseer? Dice que nosotros tenemos que santificar a Dios el Señor, es decir, apartarlo, separarlo para nosotros. Otras versiones dice, sino santificad a Cristo
en vuestros corazones. ¿Sí? Y dice que nosotros debemos estar siempre preparados, ¿sí?, para presentar defensa. ¿Cómo se presenta la defensa de lo que creemos? Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, a que todo demande razón de vuestra fe. ¿Sí? Es decir, ¿por qué crees en esto? Nosotros debemos estar preparados para responder. ¿Con cómo estamos preparados? Con la Biblia. ¿Por qué crees en esto otro? Y nosotros debemos estar preparados para responder. ¿Cómo estuvo Cristo? ¿Sí? ¿Cómo fue la tentación que Satanás le hizo a Cristo? Y fue una guerra de la Biblia, ¿sí? Porque Satanás utilizó la palabra de Dios para tentarlo a Cristo, y Cristo salió victorioso solamente citando las Escrituras, ¿sí? Entonces, cuando a nosotros nos demanden razón de la esperanza, nosotros debemos estar preparados, ¿sí? Si hemos recibido una sola vez el estudio bíblico, lo hagamos de vuelta. Si queremos profundizar más, tenemos profecías bíblicas. Comprendamos la profecía bíblica. Si queremos entender mucho más la obra de redención, estudiemos el santuario. ¿Sí? Entonces ahí vamos a entender profundamente todo el plan de redención y vamos a entender perfectamente, ¿sí? Entonces dice que nosotros debemos estar preparados para responder al que todo demande razón de la esperanza que hay en vosotros, razón de la fe. ¿Qué preparación esencial debemos poseer? Debemos estar preparados, ¿sí? Muy bien. Vamos a pasar ahora a la pregunta número 10. Eugenia, ¿qué nos dice la pregunta número 10? Sí. ¿Quiénes son nuestros guías humanos? Nos cita primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Muy bien. Silvia, por favor, ¿nos podrías leer primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 12 al 13 y 13? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Muy bien. Entonces, dice, ¿quiénes son nuestros guías humanos? ¿Sí? Dios puso en su iglesia, en la iglesia organizada, que constituyó apóstoles, profetas, pastores, maestros, ¿sí? Repartió dones para la perfección de la iglesia, del cuerpo de Cristo, una iglesia organizada. Y entonces acá nos dice quiénes son nuestros guías humanos. ¿Sí? Los guías humanos son aquellos que en algún momento nos llevaron el Evangelio. Entonces dice que nosotros tenemos que trabajan entre vosotros, ¿sí? Y que os presiden en el Señor y os amonestan. Dice que nosotros tenemos que tenerlo en mucha estima y amor por causa de su obra, y que tenemos que tener paz entre vosotros. Es decir, esto no es una competencia, no es algo que no, el que me ha enseñado a mí, ahora yo voy a ser mejor que él, y bueno, entran en una guerra, en una competencia. No, esto no es así, esto es algo espiritual, ¿sí? Y el consejo de nuestro Dios es que nosotros tenemos que reconocer a aquellos que en alguna vez nos llevaron el Evangelio, que trabajan entre nosotros, y que lo tengamos en mucha estima, ¿sí? Muy bien. Pasamos entonces a la última pregunta. La última pregunta, ¿qué nos dice Eugenia? La última pregunta de este estudio. Sí. ¿Quién es
nuestro guía supremo nos cita Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Muy bien. ¿Qué nos dice Gilda? Colosenses, el capítulo 2, el versículo 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Muy bien. Entonces nosotros tenemos acá el guía supremo. ¿Quién es nuestro guía supremo? Y es nuestro Señor Jesús. Cristo Jesús es nuestro gran guía, ¿sí? Es el Adalid. Como dice ahí una canción, un himno, es nuestro gran general, nuestro líder, nuestro pastor, nuestro guía supremo, ¿sí? Es Cristo Jesús, a Él sea la gloria. Por eso dice, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, ¿sí? Arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe. Hoy es el día en donde aquella fe que nosotros hemos recibido, tenemos que levantarla y confirmar, ¿sí? Aquellos que tal vez se hayan apartado del Señor, tal vez la vida, su vida espiritual, no ha sido una vida espiritual de éxito. Es hora de que levantemos la bandera de la fe en Cristo Jesús. Hoy es el tiempo para que nosotros revivamos la fe que hemos recibido, ¿sí? Y si hay algunos hermanos que están apartados, hermano, hoy es el tiempo, vamos. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás adorando a Dios en su santo sábado? ¿Estás estudiando la Biblia? Te invito a que estudiemos. ¿Estás orando? ¿Tenés problemas? Vamos, oremos, hermano. Entonces, aquellos que alguna vez han recibido las grandes verdades o las verdades sencillas del Evangelio, ¿sí? Pues es hora de que retomen a los brazos de ese Salvador amante. Querido amigo, hemos llegado al final de este estudio, ¿sí? Agradecemos por haber participado y como siempre vamos a tener una palabra de oración, ¿sí? Una palabra de oración, pero antes de orar quiero hacerte quiero mencionarte algo. Todo lo que nosotros venimos viendo, estudiando, tiene una parte práctica, ¿sí? ¿Qué significa esto? Si nosotros desde un principio hemos hablado de la oración, ¿sí? ¿Estás practicando la oración? ¿Comenzaste a practicar la oración? ¿Sí? Si te cuesta, bueno, puedes escribirnos para que nosotros reforcemos los estudios o te podamos dar algún consejo. El estudio de la palabra, ¿sí? ¿Estás practicando el estudio diario de la palabra de Dios? Haciendo crecer tu fe, aumentando tu fe, ¿sí? ¿Has aceptado el día sábado como un mandamiento? ¿Sí? ¿Te han invitado a adorarlo a Dios en el día sábado? Nosotros queremos invitarte, ¿sí? Para que adores a Dios en el día sábado. ¿Has entendido que Cristo Jesús viene por segunda vez? Pues te invitamos nuevamente a que creas en la segunda venida de Cristo, aceptes esta gran verdad y comiences a prepararte, ¿sí? ¿Has entendido el tema de la salvación? Que Cristo te perdona, que Cristo te limpia de todo el pecado y que te produce una nueva vida, y Él es el encargado de santificarte, ¿sí? Y darte todo el poder para que tú te apartes de toda iniquidad. Bien, querido amigo, todos estos temas tienen una parte práctica. No nos sirve de nada que nosotros avancemos, es tanto el conocimiento,
es impresionante cómo hay conocimiento, hay otros hermanos que, pero se van lejísimos de las verdades bíblicas, pero nosotros tenemos que detenernos para poder avanzar, ¿sí? En esto sencillo, esto es sencillo, el Evangelio es sencillo. Entonces tenemos que detenernos en la parte sencilla para que juntos, ¿sí?, caminemos juntos con Cristo, podamos avanzar. Muy bien, vamos a orar entonces. Oremos por esto que hemos recibido. Padre eterno, te damos gracias, nuestro Dios, por permitirnos conocer más del propósito que tú tienes, Señor, para con nosotros, en poder vivir una vida conforme, Señor, a tu voluntad, conforme a tu ley, a tu justicia, sabiendo, Señor, que tú nos das todas las herramientas para poder vencer, para poder prepararnos y estar listos para cuando tú regreses, Señor, para que juntos nosotros con nuestros amigos y que junto a ellos podamos proclamar, Señor, este es nuestro Dios, le hemos esperado. Padre Santo, en tu infinita misericordia te agradecemos por estas preciosas verdades, Señor. Bendiga a todos nuestros amigos, bendiga a nuestras hermanas también. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias. Esto ha sido todo por esta noche. Muchas gracias por haber participado, a aquellos amigos que siempre nos acompañan en Facebook. Muy buenas noches para Gilda. Agradecemos a nuestras hermanas Gilda, Eugenia y Silvia. Que Dios le bendiga y bueno, estamos esperando, los esperamos nuevamente el domingo. Vamos a estar transmitiendo el domingo a las 21 horas. Muy buenas noches. Hasta nuestro próximo encuentro.